Wickoff regresa a Israel en busca de un alto el fuego. Familias de rehenes critican el momento oportuno para impulsar un Estado palestino. Jerusalén, Israel. El enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Steve Wickoff, llegó a Israel el jueves, mientras más países se suman a la iniciativa de reconocer un Estado palestino si Israel no pone fin rápidamente a la guerra en Gaza. Se espera que Wickoff se centre en la ayuda humanitaria y en la negociación de un camino claro hacia un alto el fuego. Llegó a Israel en un momento en que el conflicto de Gaza alcanza un punto álgido. Esta semana, varios países anunciaron que reconocerían un Estado palestino si la guerra no termina pronto. Canadá siguió los pasos de Francia y el Reino Unido en la decisión sobre la independencia. Alemania está adoptando una postura de espera. Sua Othman, residente palestina en Cisjordania, declaró: "En cuanto al reconocimiento de Canadá, para mí es un logro porque todos los países han comenzado. Francia fue la primera, luego Canadá y España. Es evidente que hemos alcanzado una comprensión más amplia de la causa palestina". Israel no lo ve así, y el gobierno de Netanyahu ha criticado duramente a los países europeos y a Canadá por otorgar recompensas a Hamás por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Wickoff se reunió el jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el viernes visitó Gaza con el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, para inspeccionar la distribución de la ayuda. Entregar más alimentos a los gazatíes es su prioridad. El presidente Trump declaró a NBC News que una buena gestión evitará el robo de ayuda por parte de Hamás y sus partidarios. Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por las acusaciones de hambruna deliberada. El embajador israelí en Estados Unidos, Yassi Al-Layret, rechazó airadamente la acusación. «¡Por Dios!», exclamó. ¿Quieren culparnos de librar una guerra mientras proporcionamos toda la ayuda humanitaria posible? Hamás está utilizando esta propaganda para ganarse el favor de la comunidad internacional y, como un contagio social, todo el mundo se está contagiando. Un ejemplo, en New York Times, admitió que sabía que la foto de un niño demacrado en su artículo de portada sobre la hambruna en Gaza del viernes pasado no era relevante porque tenía una enfermedad preexistente, pero publicó la noticia de todos modos. Trump publicó: "La manera más rápida de poner fin a una crisis humanitaria en Gaza es que Hamás se rinda y libere a los rehenes". Familiares de rehenes israelíes, 50 de los cuales aún se encuentran cautivos, salieron a las calles de Jerusalén el jueves. Confían en que Trump, Wickoff y Netanyahu logren algo. Dalia Kasnerholm, cuñada de un rehén israelí, declaró: "Esto es lo más judío posible. Esto es lo más cristiano posible. Esto es lo único correcto. Poner fin a la guerra y traer de vuelta a los 50 rehenes". Los manifestantes se han opuesto firmemente a la gestión de Netanyahu en la guerra de Gaza, pero ahora que más países se unen al Reino Unido, Francia y otros países para reconocer un Estado palestino, se ven obligados a replantear su postura, conscientes de que esto crea un terreno resbaladizo y peligroso. Sheikh Dickman, primo de un rehén israelí asesinado, nos dijo: "Este es mi temor, que esto los esté recompensando a los palestinos mientras aún haya rehenes". En cuanto a la creación de un Estado, Mossad Hassam Youssef, un abierto crítico de Hamás e hijo de uno de sus fundadores, lo resumió diciendo: "El 7 de octubre no ocurrió porque a los palestinos se les negara un Estado, ocurrió porque se les dio un Estado". Kasnerholm reflexionó: cuando declaran un Estado palestino mientras aún hay rehenes en Gaza, les están diciendo a todas las organizaciones terroristas del mundo: ¿quieren un Estado independiente? Adelante, entren en un país soberano, secuestren, eliminen, vituperen personas, supriman bebés, ultrajen mujeres, y entonces el mundo entero estará con ustedes y declarará su nueva nación. ¿Es este el mundo en el que queremos vivir?
Mientras Israel sigue buscando a sus 50 ciudadanos secuestrados por Hamás, mientras familias de los rehenes lloran, suplican y oran, mientras aún hay cuerpos bajo los escombros y traumas que no han sanado desde el 7 de octubre, el mundo decide avanzar en otro rumbo, reconocer un Estado palestino. ¿Puede haber mayor ironía? ¿Puede haber una traición más flagrante a la justicia y a la memoria de los inocentes masacrados? Canadá, Francia, España, el Reino Unido, naciones que alguna vez se alzaron como defensores de los derechos humanos, hoy parecen mirar para otro lado cuando se trata de los crímenes cometidos por Hamás. Pero no solo es mirar para otro lado, es premiar al terrorismo, es concederle a Hamás el objetivo que buscaba con su masacre, la presión internacional para declarar un Estado palestino sin condiciones, sin exigencias de justicia, sin exigir la liberación de los rehenes. ¿Dónde están los gritos por los bebés quemados vivos? ¿Dónde están las marchas en Londres, en París, en Ottawa, por las mujeres ultrajadas ese sábado negro? ¿Dónde está la indignación por los ancianos secuestrados, por los niños arrancados de sus camas? Pero cuando Irán lanza 300 misiles contra Israel, cuando Hamás usa hospitales como bases militares, cuando manipulan imágenes para culpar a Israel de hambrunas, la mayoría guarda silencio, o peor aún, se suman al coro de acusaciones contra el único Estado judío del mundo. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios juzgará a las naciones, no por sus intereses económicos, sino por cómo trataron a su pueblo, por cómo se alinearon con el mal, por cómo se cegaron ante la verdad. Lo que estamos viendo no es solo una crisis política, es una batalla espiritual, es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el Dios de Israel y los que quieren borrar su nombre de la faz de la tierra. Y en medio de esa batalla, hay quienes tienen el coraje de hablar, familias de rehenes que, a pesar del dolor, no piden venganza, sino justicia. Personas como Dalia Kasnahorm, que grita con convicción: esto es lo más judío posible, esto es lo más cristiano posible, esto es lo único correcto, traer de vuelta a los 50 rehenes. ¿Y qué hace el mundo? Avanza como si no hubiera sangre en las manos de Hamás, como si un secuestro masivo fuera solo un detalle menor en el camino hacia la diplomacia. Pero déjame decirte algo. La paz verdadera no se construye sobre cadáveres. La justicia no puede nacer del chantaje terrorista. Y un Estado nacido del asesinato nunca traerá estabilidad. Hoy más que nunca, el llamado es a despertar, a ver más allá de los titulares manipulados, a exigir justicia, no propaganda, y sobre todo, a reconocer que Dios no está ciego. Que Él ve a los que mienten, a los que manipulan, a los que se burlan de su pueblo, y Él ha prometido intervenir. Zacarías 12:3 dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. No es Israel quien está en peligro por las decisiones de las naciones. Son las naciones las que se están cargando una piedra que no pueden soportar. Que este video te haga reflexionar, que no caigas en el juego de los medios, que no te quedes callado cuando el bien es llamado mal y el mal es recompensado con diplomacia, porque llegará el día en que cada líder, cada embajador, cada nación responderá ante el Rey de Reyes.